Hola, Dios les bendiga. Esperemos que estén bendecidos, porque así dicen los hermanos cuando estamos en la reunión. ¿Cómo están? Y dicen bendecidos. Nosotros estamos bendecidos también. Para los que no me conocen y están por primera vez detrás de cámara mirándonos, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús es la Esperanza del barrio de La Boca, en Capital Federal de Argentina. Y estamos aquí transmitiendo para todos los amigos, colegas, compañeros, iglesias que nos ven de distintas partes de nuestro país y fuera del contorno de nuestro país, más allá y hasta donde alcanza Internet. De parte de nuestra producción les mandamos un gran abrazo a todos y deseándoles que el Señor los bendiga ricamente. Hoy comenzaremos un nuevo tema. Tratamos de hablar un tema varios días, varios mensajes, para ampliar un poquito el conocimiento. Y la serie que vamos a tratar ahora es La nada y Dios. La nada y Dios. Y el tema de nuestro mensaje hoy, el poder de la palabra hablada. Digo el poder de la palabra hablada porque también tenemos la palabra escrita. La palabra escrita en la Biblia no tiene el poder de la palabra hablada, transmitida y emitida a través de un espíritu, ya sea el espíritu nuestro o el espíritu de Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de todas las Biblias cristianas, es el creador del universo. Y no podemos decir que fue el creador o que es el creador de lo que se ve y lo que se toca y de lo que no se ve y lo que no se toca, sino que este Dios creador que creó todas las cosas todavía sigue siendo el creador. Él puede crear. Él puede crear, transformar, renovar, pero sobre todo puede crear lo que Él desee sin ninguna materia prima de inicio. Es decir, de la nada puede hacer lo que Él desea, porque para eso es Dios. Hoy en día hay muchos que se ríen de los que predicamos esto. Pero casualmente anoche mismo yo estaba oyendo un científico que estaba hablando de la física cuántica y de esta nueva dimensión de los científicos que han descubierto que al desaparecer todo lo que es material, han encontrado una masa de energía y después de la masa de energía no hay nada. Tal es así que los científicos anteriores al siglo XVII están diciendo, no sigan más adelante, porque mire desde cuándo. Acabo de escuchar a un científico ayer que dice que ya Einstein descubrió la física cuántica, que detrás de todo lo que se ve o detrás del conocimiento del átomo hoy en día, deshaga el átomo y no quedará nada. Pero en esa nada, o detrás de esa nada, está Dios, que creó todas las cosas de la nada. Cuando predicamos esto de parte de la Biblia y de parte de Dios, hoy en día muchos se burlan, muchos se ríen. Se burlan mucho más cuando decimos que la palabra de Dios se hizo carne, tomó forma de hombre y vino a caminar por este mundo siendo el Señor Jesucristo. Murió y resucitó por los pecadores, se fue al cielo, se sentó a la diestra de Dios y la Biblia dice que volverá a buscar a los escogidos, a los que han creído en Él. Cuando anunciamos esto, la gente se ríe, se burla. Yo tengo compañeros que se convirtieron conmigo allí en la ciudad donde yo nací, que hoy en día no creen. Porque dice, yo hace tantos años que vengo oyendo que vuelve Jesús, que va
a hacer una nueva tierra, un nuevo cielo, que va a desaparecer todo esto. ¿Dónde está? Que ya hace más de 40, 50 años que vengo escuchando esto. Yo no creo más. Bueno, está escrito. Y lo que está escrito por Dios se cumplirá. La misma palabra dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Vamos a leer en la palabra de Dios esto que está por suceder, esto que ya sucedió y esto que está a punto de suceder y que lo que sucederá después de los últimos sucesos. Mire, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 7, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 7, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, que se murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, ignoran. Esta gente que habla así, ignoran que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra antes que hubiera nada. Y que de la nada Dios hizo los cielos y la tierra y los creó. En el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, que la misma palabra que creó las cosas que hoy vemos, la misma palabra guarda, mantiene, sostiene todas las cosas creadas hasta el día que Dios estipuló que sean destruidas. Un poquito más adelante, en el versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, dice aquí: hermanos, amados, estad en espera de estas cosas y procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Las cosas van a suceder. Quiera el hombre o no quiera, crea el hombre o no crea, la palabra de Dios se va a cumplir. Mire, estamos leyendo, leímos hasta el versículo 14. Vamos a leer directamente, esto es la carta de Pedro, pero vamos a leer directamente una palabra que dijo Jesús, el Señor, caminando por la tierra. En San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y el versículo 33, para no leer todo, hasta el 35 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto,
os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, mi estimado amigo, mi querido pastor y pastora. Todo va a pasar. Todo va a desaparecer. Lo que Dios creó lo va a fulminar, lo va a desaparecer para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando todo termine aquí, cuando el Señor baje con su gran manojo de llaves diciéndole a los hombres, señores, ha llegado el momento de cerrar y todos los elementos creados sean deshechos por la misma palabra que los creó. Esa misma palabra que crea y deshace, la misma palabra, por eso dice la palabra no pasará, porque la misma palabra que creó el primer cielo y la primera tierra, es la misma palabra que va a crear el nuevo cielo y la nueva tierra. Porque Dios y su palabra no pasará, porque Él es eterno. Así que lo que está escrito, que sepamos que va a suceder. ¿Qué usó Dios para crear todo esto? Que hoy vemos, tocamos. Usó la palabra. Dice que está estipulado el día, la hora, el minuto, el segundo en que Dios va a desaparecer todo esto. Y antes que esto acontezca, el Señor se va a llevar a su iglesia. Esto es para los que están creyentes y me ven del otro lado. Pero si hay alguna persona nueva que está escuchando por primera vez esto, si no me cree a mí, que lo estoy diciendo por la palabra de Dios, busque en la ciencia, busque en internet, qué dicen los hombres de ciencia que está pasando con el Sol. El Sol se está apagando. Nuestra estrella de nuestro sistema solar se está apagando. Dice la Biblia que el Sol se oscurecerá. La Luna quedará de color sangre porque no tendrá el reflejo del Sol. La Tierra va a ser deshecha. Los hombres de ciencia dicen que si no cambiamos nuestra manera de trabajar y de vivir, las poluciones que están entrando en la atmósfera van a producir un deterioro tal en la atmósfera que la capa de ozono desaparecerá, se quemará, como dice acá, por causa del humo, de las toxinas que estamos largando al aire, que el mismo hombre ha creado. Todo convulsionará y toda palabra de Dios se cumplirá. El versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego Pedro dice que los cielos y la tierra que hoy vemos están reservados para el día que el Señor la va a destruir. La palabra de Dios permanece para siempre. Si fuéramos al Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, de todas las Biblias, esto está en todas las Biblias, Dios comienza diciendo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, el principio para la creación. Pero ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en la eternidad, porque Él es eterno. Usted dice, bueno, eso es lo que no puedo entender y lo que me rechaza mi mente. Discúlpeme, justamente el científico que estaba escuchando ayer, que por lo visto no cree en el Dios que creemos nosotros, ha descubierto que hay vida después de la muerte. Y que hay una parte de nosotros, dice este científico, que él no puede calcular si está en la mente, si está en la conciencia. Daba nombres científicos a la conciencia. Hay una parte de nosotros, dijo, que no muere jamás, que ha sido creada para no morir. ¿Ve? Lo único que está haciendo la ciencia es corroborar lo que dice la Biblia. Las almas, los espíritus que Dios creó, que son la semejanza de Él, no morirán, no tendrán fin de existencia, sino que existirán por toda la eternidad. Esto está escrito en la Biblia. Si no me cree a mí, escuche a la ciencia. En el principio creó Dios. ¿Y qué era lo que había en el principio antes que Dios creara? Nada. ¿Y de qué se agarró Dios para crear? De la palabra.
Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y sea el sol, sean las estrellas, y así fue. Y cuando terminó Él de crear, dice que Dios vio que todo era bueno. Pero si uno presta atención en los primeros versículos del Génesis, y esto lo digo por mi propio pensamiento, no lo leí en ningún lado, solamente leí que en la Biblia dice que estaba Dios en el principio y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué estaba todo en desorden? Porque todavía no había hablado la palabra. Pero Él ordenó las cosas por la palabra. Dijo y fue hecho. Creó los cielos, la tierra estaba desordenada y la ordenó. Quiere decir que la presencia de Dios puede estar aquí. El Espíritu de Dios puede estar aquí. Pero si no hay una voz con autoridad de Dios que dé la palabra de Dios, nada sucederá. Usted está escuchando ahora la palabra de Dios. Y si la cree, Dios hará algo en su vida que nadie podrá cambiar. Dios no cambia. Sigue obrando por su palabra. Hay muchos creyentes incrédulos, no sé, parece una contraproducción de la palabra, que hay creyentes que buscan la unción, que buscan ver, que buscan tocar, que buscan sentir. Mire, si usted quiere sentir, puede sentir. Si quiere emocionarse, puede emocionarse. Pero lo que mueve todas las cosas es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no mora en nuestros corazones, de una manera creíble, que la creemos, la conocemos y la creemos, no habrá poder en nosotros si no creemos en la palabra. Así como no hay poder en el mundo, poder espiritual, porque no creen en la palabra de Dios. Podemos estar rodeados del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo está sobre toda carne, pero si no creen en la palabra, el Espíritu no puede hacer. Es decir, el Espíritu Santo necesita de la palabra de Dios que sea dicha por creyentes que crean en ella. Y luego que la palabra sea dicha, el Espíritu Santo hace la obra. Es decir, junto con la palabra van los dones del Espíritu para hacer sanidades, liberaciones, pero mientras no haya alguien que diga la palabra de fe, el Espíritu Santo no puede obrar sin la palabra, porque la palabra es parte de Dios y Dios es uno solo. Los hombres somos los que lo dividimos. Pero mire, en San Lucas, capítulo 5, versículo 17, dice, y aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Estaba el poder del Señor. Cuando usted lee este pasaje, lo vuelvo a repetir, San Lucas 5:17, cuando usted lee ese pasaje, usted va a ver que más adelante él estaba enseñando la palabra en una casa y como había tanta gente, vienen con un paralítico y lo entran por el techo. Ese pasaje es muy conocido para los creyentes. Pero aunque el poder sanador de Dios estaba sobre Jesús, no hubo sanidad hasta que Jesús no dio la palabra de sanidad. Todos estaban escuchando, pero nadie se estaba sanando. Hasta que llegó el paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. Agarró la camilla con la que le habían traído y se fue. Ahora, el milagro no sucedió. Aunque no sabemos qué tiempo llevaron ahí escuchando hablar a Dios, a Jesús, hasta que Jesús no da la palabra de sanidad. Estaba el poder para sanar, pero faltaba la palabra. Hay poder en la palabra de Dios y Dios sigue obrando por su palabra. Ahora, hermanos, Jesús no está en la tierra caminando. Está sentado a la diestra de Dios. Y esta palabra maravillosa de Dios
está en la boca del creyente, en el corazón del creyente. Pero está muy claro aquí, hermanos, que cuando nosotros escuchamos la palabra y no la obedecemos, no la creemos ni la obedecemos, porque creer en la palabra implica obediencia. Escúcheme, si yo escucho que hay poder en la palabra para sanar y no la creo, Dios no me puede sanar, porque yo soy un tapón al poder de Dios. Si la Biblia dice que debo congregarme y yo no lo hago, entonces no estoy obedeciendo a la palabra. Si la Biblia dice que no blasfeme y yo me lo paso diciendo malas palabras, quiere decir que oigo pero no practico lo que dice la palabra. Si la Biblia dice tantas cosas y yo algunas creo y otras no, bueno, no piense que cuando usted le pida algo a Dios, Dios le va a contestar. Porque en su palabra Él está cansado de pedirnos cosas que nosotros no le damos ni las hacemos. En San Juan 15:17, mire, hay que leer esto, lo hemos leído varias veces, pero valga la redundancia ahora por lo que estamos hablando. San Juan capítulo 15, versículo 7. San Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Siempre nos quedamos con lo último. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero pasamos por alto lo que dice antes. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes creen en mí, si ustedes hacen lo que yo digo, si no estamos como los religiosos que dicen, hagan lo que yo digo y no hagan lo que yo hago. Eso no sirve. El poder de Dios entra en acción por la palabra. Y la palabra de Dios hoy está en tu corazón, en mi corazón, en mi mente, pero también tiene que estar con fe y en obediencia nuestra. Dios no puede obrar por nosotros si antes no obra en nosotros. Primero tiene que bendecir el canal. Yo soy el canal que Dios va a usar. Mire, en el Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. 107, Salmo 107, versículo 20. Usted se da cuenta que acá está el poder de Dios, está en la palabra. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Y en Isaías 55, 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios es la que hace milagros. Cuando usted habla, la palabra de Dios la habla con fe. Si el que está oyendo, oye con fe, entonces produce lo que Dios quiere producir ahí en su vida. No es lo que vemos, no es un emocionalismo. Lo que pasa es que yo no siento la palabra. Mire, sentimos tantas cosas. A veces sentimos ganas de romperle la cabeza a alguien con un ladrillo. Mañana sentimos que lo amamos con todo el corazón. Los sentimientos fluctúan. No, pero si yo veo, yo voy a creer. No es por vista. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando Moisés estaba en el desierto con las ovejas de su suegro, vio en una montañita muy cerca de él que había una zarza que estaba encendida y la zarza no se consumía. Entonces él dijo, voy a ver qué es esto. ¿Cómo puede ser que esté ardiendo en fuego y no se consume la planta? Entonces se acercó,
para ver el fuego, y cuando se acerca, sale la palabra de Dios, sale la voz de Dios de la zarza y Dios le habla. Y le dice, sácate los zapatos, Moisés, porque el lugar donde estás pisando, santo es. No lo ensucies con tus zapatos. Si Moisés hubiera sido otra persona, dice, una zarza que no se quema y que habla. La verdad que me debo haber tomado todo el vino. Pega media vuelta y se va. Y no lo cree. Sin embargo, Moisés escuchó la voz y respondió a la palabra. No a la zarza, la palabra. Cuando Dios le habló al pueblo de Moisés, al pueblo de Dios guiado por Moisés en el desierto, le habló a través de una montaña que en el Sinaí que ardía, que había rayos, que la voz tronante de Dios se oía y el pueblo se asustó. Ahora, lo importante era la palabra, ¿no? Pero era majestuoso lo que estaba pasando allí. Un poco más suave, venimos al Nuevo Testamento y vemos que un ángel le habla a María para decirle que va a ser engendrada por el Espíritu Santo en su vientre un niño que será llamado Hijo de Dios. El mismo ángel después le habla a José. Pero hermanos, no es tan importante ni la zarza, ni la montaña, ni los ángeles. Es la palabra. La palabra es la que hace la obra. La palabra es la que hace los milagros. La palabra es la que cambia nuestro corazón. La palabra es la que transforma. Si en nuestra iglesia, el día de mañana, o en su propia iglesia, o allí donde usted trabaja, usted pone una planta y un día se prende fuego con el fuego de Dios, mire, si está en la iglesia, se va a venir la ciudad. Quieren ver la zarza que no se quema. Porque la gente quiere ver, quiere tocar, pero no quiere creer. No quiere que le vengan a decir lo que tiene que hacer, ni lo que tiene que dejar de hacer, ni lo que quiere Dios que haga. No, quiere ver. Y quiere ver a ver si puede sacar alguna tajada para su vida. Y no quiere saber nada con Dios. Bueno, no piense que Dios va a contestar su oración cuando las papas quemen. Porque usted ha rechazado a Dios hasta aquí. Y no es una religión la que le va a salvar. Es la palabra de Dios y Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos, en cada reunión que tenemos, desde el altar de su iglesia, desde el altar de nuestra iglesia, donde haya una iglesia, desde el altar, Dios va a hablar su palabra al pueblo. Pero oiga, no es el altar, no es la persona humana la que le va a hablar, es la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho Dios está sanando y alguien creyó esa palabra y se sanó sentado oyendo la palabra? Nadie le tocó, no vio ningún humo, no vio ninguna zarza, le creyó a la palabra y la palabra obró el milagro. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés puso trabas que no sé hablar. Lo primero que le dijo, no sé hablar. Manda a quien tienes que hablar, a mandar porque yo no sé hablar. Y entonces Dios le dice, yo pondré palabras en tu boca. No temas. Yo voy a poner la palabra mía en tu boca. Vos vas a hablar mi palabra. Lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías decía, yo soy un niño, no sé hablar. Y Dios le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Di al pueblo lo que te he dicho y no temas delante de ellos porque yo estoy contigo y con tu boca, que lo importante era que diera el mensaje, que diera la palabra. El poder está en la palabra, mi estimado amigo y mi estimado pastor y pastora. Lo que yo necesito, lo que tú necesitas, todo lo que necesitamos está en la palabra. Porque su palabra crea, es creadora, tiene el poder para crear. Algún órgano de su cuerpo que está funcionando mal, Dios lo puede crear de nuevo por la palabra. Esto lo hemos visto en nuestra iglesia.
Recuerdo un hombre que vino con varios, porque ya había ido a varios médicos y todos con el examen que le habían hecho, los estudios, dijeron, él vino acá diciendo que se iba a morir del corazón, porque el corazón le quedaba poco nivel de vida, tenía el corazón gastado. Oramos por él y le dije, en el nombre de Jesús, Dios le da un corazón nuevo. Si usted lo cree, Dios se lo hace nuevo. Y él dijo, lo creo. Se fue y en la próxima reunión, antes de venir a la reunión, fue al médico, se hizo un nuevo estudio y el médico dijo, no sé lo que pasó, usted tiene un corazón nuevo. Dios puede crear el órgano en su cuerpo que necesita porque Él es el creador de su cuerpo. Él sigue siendo el creador. Él puede dar la parte económica que usted está necesitando, que el dinero no le alcanza. La Biblia dice, mi Dios suplirá. ¿Y cómo lo va a suplir? Si yo lo supiera, sería Dios. Pero dice la Biblia, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Créale a la palabra. Si Dios dice que va a suplir, va a suplir. Si usted me dice, lo que pasa es que lo mío es una necesidad muy grande, yo necesito una vivienda, bueno, dígale a Dios cómo la quiere. ¿O usted cree que Dios no sabe que usted no tiene plata para comprarla? Pero si usted cree que Dios se la puede dar, ¿y quién me la va a dar, pastor? Dios. No piense el medio que va a usar. Créale a Dios. Si Dios dice que la va a suplir, la va a suplir. Más, no tiene fuerza, no tiene alegría. Todo lo puede suplir Dios. Él puede renovar tu fuerza, puede agigantar tu conocimiento en Dios. Él puede darte la alegría que perdiste hace mucho tiempo. Porque el gozo que viene de Dios no viene de este mundo. Y el único que puede dar gozo y paz es el Señor. Todo está en la palabra. Él dijo y fue hecho. Y esto sigue en vigencia. La palabra sigue viva y es eficaz. No faltará nada. Y desde el altar de tu iglesia, Dios sigue dando la palabra. Mira, la gente deja de congregarse sin saber que si viniera todos los días Dios tendría una palabra. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo y Él sabe que su palabra es creadora, que su palabra es la que llena toda necesidad. Quiero orar contigo en este momento. Seguiremos hablando el domingo que viene de esta palabra maravillosa que obra y hace milagros de la nada. De la nada. Lo que tú necesitas, Él te lo va a dar de la nada, porque sigue siendo el creador. Si tú estás por primera vez mirando este programa y nunca has invitado a Jesús a entrar en tu corazón, pruébalo. Invítalo a Jesús que entre en tu corazón. Pídele a Dios que perdone tus errores y tus pecados. Invítalo a entrar. Y Él entrará. Él dice en la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, y llamo. El que abriere la puerta, si alguno abriere la puerta, entraré. Y Él estará conmigo y yo estaré con Él. Si quieres que Cristo entre en tu corazón, repite conmigo esta oración, porque Dios está más cerca de lo que tú piensas. A ver, concéntrate. Repite estas palabras, pensando que estás hablando con Dios. Padre eterno, creador del universo, quiero pedirte perdón por mis errores, mis pecados, mi ignorancia. Señor, quiero recibir a Jesús en mi vida, en mi corazón, en mi mente.
en mi alma. Quiero que Él sea mi Salvador, mi libertador, el dueño de mi vida. Permíteme, Señor, que entre en tu reino, porque quiero caminar contigo todos los días de mi vida, desde ahora y para siempre. Tómame de tu mano y no me dejes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Si lo has hecho de corazón, cuando termine este programa, entra en una habitación, cierra detrás de ti la puerta como enseña la Biblia y habla a Dios en secreto. Y Dios, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Dios te bendiga y recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Pásale este link a algún amigo tuyo para que escuche palabra de Dios. Y a todos los amigos, compañeros, colegas en el ministerio, a los pastores, a los hermanos, a las hermanas, a las iglesias, a los conocidos, a los familiares, según nuestra carne, les deseo lo mejor de Dios para su vida. Vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a transmitir esta palabra que hace milagros, a creerla primero y a recibirla con fe y después transmitirla a otro. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos ahora que tú le des por tu palabra la fe necesaria a tu pueblo, que nos ve y nos escucha en esta hora. Que al ellos recibir esta palabra la puedan recibir con fe y luego la puedan transmitir con la misma fe. Y al decir tu palabra, tú puedas hacer milagros, señales, prodigios y maravillas. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido y te doy gracias porque sé que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muchísimo. Nos veremos el domingo.